La cuarta palabra está en Mateo, capítulo 27, y verso 45. Los judíos medían el tiempo partiendo desde las 6 de la mañana. Para ellos el día iniciaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. Por eso cuando leemos en los evangelios y en el libro de los Hechos, cuando leemos acerca de la hora tercera, de la hora sexta, de la hora novena, tenemos que entender cómo es que los judíos nombraban a las horas del día. Como el día iniciaba a las 6 de la mañana, entonces la primera hora eran las 7, la segunda hora eran las 8 y la tercera hora eran las 9 y así sucesivamente hasta llegar a las 6 de la tarde. En Jerusalén había dos sacrificios. El sacrificio matutino, que se celebraba a la hora tercera. Escuche bien, toma en cuenta esto. El sacrificio matutino era a la hora tercera y el sacrificio vespertino era a la hora novena. La hora tercera eran las 9 de la mañana, la hora novena eran las 3 de la tarde. Jesús fue crucificado a la hora tercera, es decir, a la hora del sacrificio matutino, y entregó su vida a la hora novena, que era justo la hora del sacrificio vespertino. 6 horas terribles nuestro Salvador vivió en la cruz. En 6 días Él había creado el mundo y 6 horas terribles le costó rescatar este mundo perdido. Las 3 primeras palabras de Jesús en la cruz son dirigidas hacia otros. Eso muestra su naturaleza, eso muestra su amor. Las primeras palabras de Jesús están dirigidas pensando en otros, no en Él, no en su aflicción, no en su dolor. La primera palabra está dirigida a nosotros. La segunda palabra está dirigida a que moría junto a Él en la cruz. La tercera palabra está dirigida a su madre, que quedaría desamparada, como ya nos lo ha contado nuestro hermano Ricardo Guzmán. Pero la cuarta palabra es la primera palabra que tiene que ver con Él mismo y con su dolor. Es una palabra que nace de lo más profundo de su corazón. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La cuarta palabra de Jesús tiene 2 elementos y tiene un resultado. Los 2 elementos son una exclamación y una pregunta. Y hay un resultado de su exclamación y de su pregunta. El primer elemento es una exclamación. Jesús dice: Dios mío, Dios mío. Jesús no se dirige a Dios diciéndole Padre. Cuando Él hablaba con Dios, Él siempre le decía Padre. Él incluso le decía Abba Padre, que es una expresión cariñosa como decir papito. Pero Jesús no le dice aquí Padre, sino Jesús le dice Dios, Dios mío, Dios mío. Porque el que está clamando en ese momento no es el Hijo de Dios, sino es el hombre que lleva una carga terrible de pecado, de un pecado que por cierto no cometió. Y es Jesús hombre, verdadero hombre,
el que le clama a su Dios y le dice: Dios mío, Dios mío. Él había perdido esa comunión con su Padre y ahora no le podía decir Padre, sino tuvo que decirle Dios. Muchos cristianos no saben que Jesús vivió 3 momentos de angustia terrible mientras vivió con nosotros. Todos seguramente recordamos uno de esos momentos, Jesús en Getsemaní. Pero ese no fue el único momento de angustia. El primer momento de angustia es el que nos relata Juan en su capítulo 12. Jesús dijo: mi alma está triste hasta la muerte. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Para eso he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces se oyó una voz del cielo que decía: lo he glorificado y lo glorificaré una vez más. Ese fue el primer momento angustioso. Jesús dijo que estaba triste hasta la muerte, pero oyó una voz del cielo. El segundo momento angustioso lo vivió en Getsemaní. En Getsemaní, él estaba tan triste que aún su sudor, dice, era como sangre. Un momento de agonía terrible en Getsemaní, cuando él le dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Un momento de agonía indecible, pero la palabra de Dios dice que vino un ángel del cielo y le confortó. Pero ahora, en la cruz, el tercer momento de agonía terrible, él clama: Dios mío, y hace una pregunta. Y la pregunta es: ¿por qué me has desamparado? Jesús no conocía el desamparo. Jesús no sabía qué era ser desamparado, porque nunca había conocido el desamparo. Y ahora por primera vez él se siente desamparado. Y Jesús hace la pregunta que el pecador no puede hacer. El pecador no puede hacer esta pregunta, porque nosotros sabemos por qué hemos sido desamparados. Pero él pregunta: ¿por qué? ¿Por qué he sido desamparado? Y la terrible respuesta es porque él estaba cargando todo el peso del pecado del mundo. Y porque Jesús, a los ojos de Dios, en ese momento no era el hijo amado, sino era el peor de los malhechores, porque llevaba todo nuestro pecado encima. Los pecados más horribles y más vergonzosos que hemos cometido, él los llevó ahí por nosotros. Esa fue la causa de su desamparo. Él había sido vendido, él había sido negado y ahora es abandonado. Él bebió la copa hasta el fondo. Y cuando Jesús clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, hay un resultado. Y el resultado es un terrible silencio de Dios. Esta vez no se abre el cielo. Esta vez no se oye la voz de Dios. Esta vez no vienen ángeles a socorrerlo. Esta vez hay un silencio de Dios. Dice la palabra de Dios que hay tinieblas sobre toda la tierra. Dios volteó su rostro para no ver
a su Hijo amado, cargado de nuestro pecado. Los teólogos liberales nos quieren hacer creer que Jesús estaba cómodamente recitando el Salmo 22, porque no entienden la magnitud del pecado. Jesús fue abandonado por nuestro pecado, porque el pecado hace separación entre Dios y el pecador. Hizo separación entre Dios y Adán. Hizo separación entre Dios y Jesús. Y hace separación entre Dios y tú, y entre Dios y yo. El pecado nos separa, nos aparta de Dios. Y Jesús está cerca de la hora novena, cerca de las 3 de la tarde, muriendo en una terrible paradoja. El que no conocía pecado muere como pecador. El que es la luz del mundo muere en una terrible oscuridad. El que es el amado muere abandonado. Esta vez Dios ha callado. Esta es, hermano, la hora más triste de la historia. Pero la historia no termina aquí. Solamente este momento nos revela qué tan terrible es el pecado y qué tanto daño puede hacer el pecado. Bendito sea el Señor, porque no termina la historia con la cuarta palabra. Si la historia terminara con la cuarta palabra, estaríamos sumergidos en el desamparo para siempre. Pero habrá una sexta palabra y habrá una séptima palabra, y las cosas cambiarán totalmente. En este momento lo que nosotros debemos de recordar es que el pecado tiene el poder de romper nuestra relación con Dios y de apartarnos de Dios. Por eso, este día, amados hermanos, más que nunca debemos tener una convicción firme. Si Cristo murió por el pecado, yo debo morir al pecado. También, hermanos, es importante recalcar que Él fue desamparado para que nadie más fuese desamparado. Que Él sufrió abandono, y porque Él sufrió abandono, Él entiende a quien se siente abandonado. Esta es la copa amarga que Jesús bebió, y que bebió hasta el fondo. Dice el hermoso himno: la copa amarga fue que yo por ti bebí. Pero la buena noticia, hermano, es que tú y yo no tenemos por qué beber esta copa de la condenación, porque el Señor la ha cambiado por la dulce copa de la bendición. Y ahora nosotros somos salvos por la gracia de Cristo Jesús. Porque Él fue desamparado en la cruz, nosotros jamás seremos desamparados. Bendito sea el nombre del Señor.